Hermanos, muy buenos días. El gozo y la paz sea con todos ustedes. Una vez más estamos haciendo un estudio, lo vamos a acabar. Les habla el pastor Máximo García de la Iglesia Misión Evangélica Rosa de Sal. Un saludo para todos los hermanos. La gracia del Señor sea también con ustedes. Amén. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio, creo que este es el último, entrenamiento número 12 del soldado de Cristo. Y hay una pregunta, ¿cómo piensa Satanás y cómo hace para que pienses como él? Estamos entrando a un tema un poquito de repente controversial, porque ya estamos hablando de la mente de Satanás y qué hace él para que tu mente sea como él. Cuando hablamos de mente, hay una rama que se llama psicología, que estudia la mente de una persona. Alguien puede decir, de repente ya están hablando de la psicología, eso no es bíblico, pueden decir, pero la Biblia dice que tenemos nosotros que tener la mente de Cristo. En esto pensar. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de conductas que el cristiano, el creyente, tiene que tener, el razonamiento de una persona que tiene que hacer. Primero de Corintios, es un pasaje que lo podemos estudiar varias veces. Primero de Corintios capítulo 2, del 1 al 16. Yo lo aconsejo a usted que estudie este pasaje y lo repase y lo vuelva a repasar nuevamente, porque es un estudio bastante profundo de dos cosas que tengo aquí señaladas: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dos reinos, hay dos reinos. El reino de Dios es luz y el reino de Satanás, ¿qué es? Tinieblas. Dos cosas diferentes que hay allí, una pugna de repente. Y eso nos habla acerca de dos mundos también: el mundo natural y el mundo sobrenatural. Dos mundos: el mundo natural, que viene a ser la sabiduría humana, secular también, es muy bueno la sabiduría humana, lo secular, pero también hay un mundo espiritual, donde hay sabiduría espiritual. La Biblia lo llama misterio. Vamos a leerlo rápidamente. El capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, dice del versículo 1 adelante: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros como cosa alguna, sino a Jesucristo que está y a este crucificado. Y estuve entre vosotros como debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu, de poder. Ya estamos viendo dos cosas ahí. Versículo 4, hemos leído. 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Sabiduría de los hombres, sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire, está hablando de gente cristiana que ya ha alcanzado madurez espiritual. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. No está hablando de los príncipes de este mundo. No. Porque estos son los príncipes, los principados de las potestades de las tinieblas. Dice acá: más hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio. Tenemos que descubrirlo eso. Por eso les dije, léalo este pasaje varias veces. Y dice la palabra: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de los siglos. Hay dos tipos de sabiduría oculta.
Una es la de Dios y otra es la cosa de las tinieblas. Por eso le dije dos cosas diferentes. El reino de Dios es luz, que hay mucha sabiduría, que también puede estar oculta ahí, pero Dios nos da. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Acá hay cosas ocultas, pero acá, en el reino de las tinieblas, también hay cosas ocultas. Ahí tiene que ver todo lo que tiene que ver con espiritismo, satanismo, hechicería y el libro oculto, ¿no? Entonces, todas esas cosas están en este mundo espiritual de las tinieblas. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubiera crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que lo dice. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu está con mayúsculas, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es humano. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ese espíritu está con mayúsculas, está hablando del mundo espiritual. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Amén. No hemos recibido este espíritu del mundo, hemos recibido sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué cosa nos ha dado Dios? Su Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mucha gente no lo entiende eso. Y lo dice, versículo 14. Pero el hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, lo discierne, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una pregunta. ¿Quién conoció la mente? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice la palabra? Tenemos la mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? En Filipenses capítulo 4, ahí encontramos lo que nos dice la palabra, en esto pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, acá está anotado, Filipenses 4, 8 y 9, dice la palabra, mira el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios va a guardar nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que tiene que ver adentro de nuestro ser. Por esto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, otras cosas más, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste de mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, estamos hablando de la mente. Cuando hablamos de sabiduría natural, el mundo natural tiene su sabiduría natural, su sabiduría humana, secular, todo lo que aprendamos, todo lo que estudiamos, todo eso está bien. El asunto es que el enemigo trata de transgiversar esa sabiduría humana. Hoy en día lo hace. Hay sabiduría profesional, hay muchos psicólogos, muchos filósofos, muchos estudiosos, pero a veces esa sabiduría humana lo transgiversa. El enemigo trabaja muy bien así. Hay teólogos, inclusive teólogos,
que aparentemente saben todo de teología, pero son incrédulos. ¿Cómo es eso? Así es. El enemigo ha tratado de usar esa sabiduría humana, pero transversal. Ahora, hay sabiduría divina, hay sabiduría espiritual, eso está en el mundo espiritual o sobrenatural. El cristiano, el creyente debe moverse en el mundo sobrenatural. Eso es lo que podemos resumir del pasaje que nos lee. Ahora, en el mundo natural está el cuerpo. En el mundo espiritual está nuestro espíritu. Entre el mundo natural y el mundo espiritual está el alma, la mente del creyente, la mente de la persona. Esa mente tiene que ver con el libre albedrío del hombre. El libre albedrío del hombre. Esa mente puede pensar en algo bueno o también en algo negativo, en algo malo. Eso va a depender de la persona para pensar o hacer las cosas buenas o las cosas malas. En la mente y en el alma están todas las emociones, están nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Nosotros decidimos qué hacer, cada uno de nosotros decide su destino. Depende de lo que esta mente pueda decidir, va a ser su destino. El asunto es que Satanás piensa y hace todo lo posible para tomar tu mente, para tomar la mente del humano. Hace todo lo posible. Estamos hablando un poquito de la personalidad de Satanás. Algunos dicen, Satanás no existe, no es real. Pero la Biblia habla bien claro que es real. La personalidad de Satanás, del diablo, ¿cómo es? Él te acusa. Él es un acusador. Él es un adversario, es un enemigo. Está esta entidad decididamente malévola, actúa así, malévola, que posee cualidades malignas. Eso es su personalidad. No hay otro en cuanto a bien en él. Todo es maldad. Satanás hace lo posible para ingresar a la mente del hombre, porque sabe que de esa manera va a hacer todo lo posible para que ese hombre piense como él. Piense como él. Proverbios capítulo 23, no le anoté aquí, versículo 7. Vamos a leer un ratito. Proverbios 23, 7. A ver, ¿cómo tiene? Proverbios 23, 7. Proverbios 23, versículo 7. De la manera que tú piensas, afectará la manera como tú actúas. Ahí está la cosa. De la manera como tú piensas, va a afectar la manera como tú actúas. 23:7 dice la palabra, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es él. Porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible para que pueda entrar a nuestra mente. La psicología humana es una ciencia que estudia la mente y el estudio de la personalidad, el estudio del comportamiento humano, el estudio del razonamiento humano. Cuando habla de mente, para algunos de repente este tema es un poquito difícil de entender, pero ya hemos estado estudiando cómo Satanás pone dudas. En el capítulo 3 de Génesis hemos estado estudiando cómo Satanás pone duda en Adán y en Eva, específicamente en Eva, lo ataca a la mente de Eva, Satanás sabe, hermanos, que el hombre y la mujer tienen una debilidad. Ataca
mente más débil del hombre y ataca por la mente más débil de la mujer. ¿Cuál es la mente más débil de la mujer? A su vez es bien fuerte, pero a su vez es débil. El enemigo es bien malo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es débil? Porque fácilmente llora, también puede ser, pero toca el corazón. De repente, como un ejemplo, la mujer está viendo una novela y el hombre dice: uy, ¿qué te pasa tú? ¿Por qué estás llorando? Estás llorando porque estás viendo la novela. Mire cómo el enemigo usa eso, ese aspecto emocional, pero eso no es real, ¿eh? Tú sabes que la novela es novela, pero no es real, pero está llorando. ¿Cierto? Sucede eso. El enemigo usa esa mente de la mujer para perturbarlo o molestarlo. Pero si esa mente de esa mujer está renovada, está bajo el aspecto espiritual, es una mente poderosa, de tal manera que es un radar para detectar al enemigo más rápido que el varón, mucho más rápido que el varón, porque ella sí tiene la mente más hábil para ver los detalles. De eso nadie le gana. Su potencial de la mujer es tremendamente grande, y la Biblia lo dice: tú eres el único que puedes matar, cortarle la cabeza a Satanás. Es cierto que Satanás te va a herir en el calcañar, pero tú lo vas a pisar, lo vas a tener. A la mujer le dice eso, al hombre no lo dice. Entonces hay un potencial tremendo, como también hay una debilidad. El enemigo lo ataca. A ver, ya tu esposo no ha llegado. Ya son 10 minutos que no llega. Ya debería estar acá. ¿Con quién estará? ¿Dónde se habrá ido? ¿A qué hora? Mira, y no me contesta, me deja en visto. Uy, la mujer está... Ahora que venga, ya está con la sartén en mano. Así el enemigo lo ataca, lo perturba, hermano. Entonces, le ataca por la parte más débil. Entonces ahí uno tiene que tener la mente de Cristo. Para que pueda tener la mente de Cristo, no hay que aceptar esas cosas que el enemigo quiere poner en la mente del hombre o de la mujer. Así. Entonces el enemigo es bien astuto, trata de manipular la mente del hombre. Por eso, cuando hablamos de eso, estamos hablando un poco de la psicología de Satanás. ¿Cómo piensa Satanás? ¿Cómo hace para que él pueda destruirnos? Nosotros tenemos que saber cómo el enemigo trabaja. Bien, la mente. ¿Cuántos nosotros sabemos que las grandes batallas espirituales, todos empiezan en la mente? Las grandes batallas espirituales empiezan en la mente. En una guerra espiritual está relacionado la mente y los 5 sentidos. Por eso es que Satanás, en el capítulo 3, Satanás apela a los sentidos de Eva y de Adán. Hemos estado viendo. Después que le pone duda con que Dios ha dicho eso, Satanás le tienta a Jesús: si eres hijo de Dios, aviéntate pues. Si eres hijo de Dios, a ver, convierte esta piedra en pan. Trata de poner duda al creyente, que eso nunca te pasa. Entonces el enemigo siempre va a poner duda, y lo tentó así, de esa manera. Por eso cuando hablamos así, estamos hablando de engaño, de duda, de tentación, para que pueda variar la conducta humana. Ustedes saben que Dios le dio instrucciones a Adán y Eva. Le dio instrucciones bien claras, bien precisas. Pero Satanás viene con otra instrucción donde perturba la mente y le pone duda. Cuando le pone la duda, ya le siembra la semilla, empieza a apelar ahora a los 5 sentidos de la persona. Originalmente hemos dicho que el humano fue creado para conectarse
espiritualmente con Dios, porque el hombre es un ser espiritual. El espíritu de Adán, el espíritu de Eva tenía que conectarse directamente con el espíritu de Dios, directamente. Eso era su conexión. Pero cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios, hicieron lo contrario a lo que Dios le había dicho, se desconectó su espíritu. Por eso es que Dios trata de buscar. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde? Porque se había desconectado. Entonces él dice, acá estoy. Me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. Está apelando a sus 5 sentidos. Y Dios le dice, ¿has comido del árbol que te dije que no? Se habían puesto delantal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Sus sentidos, sus 5 sentidos empezó a funcionar. Entonces, ¿dónde empezó eso? En el deseo de la mujer. Codició. Vio que el fruto estaba bueno. Empezó y puso los deseos que el enemigo muchas veces pone como tentación. Y luego, Adán le dice, la mujer que tú me has dado, pues, me ha seducido. En cierta manera le está culpando a Dios. ¿Y qué cosa dice Eva? La serpiente le acusa a la serpiente, le echa la culpa. Esas son cositas que nosotros hemos estado ya viendo. Todo eso que hemos estado viendo acá, tiene que ver con este asunto de sabiduría natural, cuando el enemigo empieza a poner en nuestra mente cosas de sabiduría humana, los 5 sentidos humanos, y todo eso cambió totalmente. Cambió totalmente la historia. Hoy en día, nosotros usamos los 5 sentidos, sí usamos los 5 sentidos. Pero dice la palabra, lo que hemos dicho, los que han alcanzado madurez. Hay que usar esos 5 sentidos de una forma de discernimiento espiritual sobrenatural. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Usó el tacto para revivir Eliseo. Usó el tacto para revivir a una persona. ¿Se acuerdan? Se postró sobre él y la calentura con el tacto revivió a ese jovencito, a ese niño. Entonces, hay muchas cosas que aprender allí en cuanto al aspecto sobrenatural, la sabiduría sobrenatural. Bien, después de esto vamos a dar lugar a las preguntas. En el estudio que podemos realizar de repente próximamente, vamos a estudiar un poquito más, por eso estamos dando término, un poco más en cuanto al estudio del cerebro humano. Eso lo vamos a hacer en los próximos estudios. El cerebro humano. ¿Cómo es nuestro cerebro? ¿Cómo piensa? ¿Cómo pensamos? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento y el cerebro femenino y el cerebro masculino? Ustedes saben que hay 2 hemisferios. La mujer usa los 2 hemisferios. El hombre solamente usa un hemisferio. Y Satanás trata de aprovecharse de eso para destruir al hombre, para destruir a la mujer. Entonces el enemigo es bien astuto y sabe cómo trabajar. Esto lo vamos a ver en los próximos 2 estudios que vienen más adelante. Quiero terminar este breve estudio. ¿Cómo es que Satanás va a usar la tentación, el engaño, la duda, para hacer que el humano piense como él, razone como él? Ustedes saben, ahí dice que la serpiente fue astuta. Entonces comenzó a engañar el enemigo usando la astucia, la manipulación de la astucia, la habilidad. Y la Biblia habla de que el enemigo hace estrategias, ¿sí o no? La maquinación del enemigo, esto lo vamos a ver. La habilidad para el enemigo para influir en la conducta del humano, en la conducta del creyente. Hace todo lo posible
para que su conducta sea totalmente diferente, contraria a la de Dios. Ese es su deseo de Él. Que la instrucción que Dios nos da sea totalmente diferente o se rebele contra Dios, lo que pasó con Adán y Eva. Por eso es importante que nosotros seamos renovados nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que tú adquieres en tu mente, lo que tú recibes en tu mente, va a hacer la diferencia entre el bien y el mal. Lo que tú recibes, de los 5 sentidos, todo lo que tú recibes en tu mente va a hacer la diferencia, porque las emociones, los sentimientos, los comportamientos, todo eso, el razonamiento humano, va a ser la diferencia entre lo que tú vas a hacer después. Si agarras o escoges las instrucciones negativas, ya pierdes. Entras al punto natural y el espiritual a otro lado. Pero si tú lees la palabra, te guías la palabra, esa palabra te va a ayudar, te dejas guiar por el Espíritu Santo, estás entrando al asunto sobrenatural. Por eso les dije al comienzo, este es un tema bastante difícil para entender para algunos, pero algunos sí lo podemos entender. ¿Amén? Vamos a dar lugar a las preguntas. El próximo miércoles vamos a continuar un poquito de hacer un poquito de entender cómo funciona el cerebro humano. Amén. Que Dios lo bendiga, la gracia del Señor sea con ustedes, la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a dar lugar a las preguntas. Bien.